este voto de una mayoría de 8 ministros que votaron a favor de la constitucionalidad en los términos que se encuentran esos dos artículos impugnados de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Lo que está ocurriendo es que 3 ministros, entre esos la ministra presidenta, argumentaban que es inconstitucional que la Fuerza Armada Permanente, es decir, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, que son los militares en sentido general, los que pueden realizar tareas de seguridad pública, que ellos tengan una excepcionalidad tratándose del tema de las detenciones. Y para que la audiencia pueda tener este contexto de la gravedad, en mi opinión, inclusive ya lo comentabas ahorita, Pepe, de este comunicado de este colectivo Seguridad Sin Guerra y otros muchos más analistas y especialistas en materia de seguridad, lo que implica es que se le está dando al Ejército y a la Marina la discrecionalidad de que si detienen a una persona cuando realicen tareas de seguridad pública, ellos no están obligados a darle parte a la autoridad policial de esa detención. Y esa posibilidad de dejárselo solamente a la buena voluntad de los militares, de que ellos sean los que lleven a cabo un registro y que en su caso avisen, si es que así lo consideran, a la autoridad policial, a las secretarías de seguridad pública, a la federal o del país, dependiendo del contexto de el motivo de esa detención. Esto podría implicar, y ojalá y no, pero que se pueda dar, por ejemplo, una desaparición forzada de personas, en donde no Eso es lo sepamos que te iba a en dónde. preguntar. Esto generaría esa posibilidad, ¿no? Que vamos, haya una justificación, entre comillas, de una desaparición forzada, lo cual es atentatorio, ¿no? Contra la paz y la seguridad a la que están dispuestos los elementos militares en labores de acción, de acuerdo con lo aprobado por las cámaras, por la Constitución. Por supuesto que sí, Pepe, y muy lamentablemente, y ese es, digamos, uno de los puntos que nos deben de causar un gran asombro y una gran condena por parte de estos 8 ministros, que simplemente ellos hayan dicho, bueno, si bien es cierto, no se les obliga a los militares marinos que realicen tareas de seguridad pública en estar informando de la detención a las autoridades policiales civiles, bueno, se les deja para que ellos en su discrecional lo hagan. Pero ¿cómo es posible que en este México en el que nos hemos quejado de la militarización de la seguridad pública, en donde los militares no tienen una formación estrictamente hablando de seguridad pública, y por eso se han cometido muchos actos atentando a los derechos humanos, a desaparición forzada de personas, a violaciones o agresiones físicas a las personas, y esta es, digamos, parte de lo que sí nos debe de llamar mucho la atención, que esperaríamos que el Congreso de la Unión, la mayoría parlamentaria de Morena y Aliados, pudiera hacer esa corrección. Sabemos que es difícil porque nos da esa posibilidad, lamentablemente, de que si la Fuerza Armada Permanente, sus integrantes, Marina, Ejército, Fuerza Aérea, detienen a una persona, como no están obligados a informarlo a una autoridad policial civil, entonces se pueda generar un escenario de una desaparición forzada de personas que atenten contra aspectos de el debido proceso y sobre todo también en temas de la protección de los derechos humanos. Esa es la gravedad, Pepe, sobre esta decisión de la Suprema Corte, en donde un voto finalmente podía hasta ahí marcar cierta diferencia, pero bueno, así fue como quedaron las cosas. Ahora, este es un peligro para los derechos humanos. Si tú vas por la calle y un grupo militar, un soldado, en fin, te ve sospechoso, te detiene y averíguatelas. Efectivamente, el hecho de que vayamos en la calle, en un retén militar en la carretera, que hay muchos, sabemos, en el país, y simplemente ellos nos quieren detener, pues total, como ellos no están obligados a informar a la autoridad policial civil, ellos pueden llevar a cabo su propio registro y se supone que tendrían que hacerlo, pero y si no lo hacen, entonces se está dejando todo este marco de discrecionalidad a todo lo que implica esa Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, y eso es lo más delicado. Y cómo es posible que realmente, pues ahí sí me llama la atención, que la mayoría de los ministros haya estado a favor precisamente de los términos de cómo se encuentra ahorita estos artículos impugnados de la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Ahora, esto significa no otra cosa que una ampliación de poder castrense, de poder a las Fuerzas Armadas. Claro, es un incremento de poder. Porque se está incrementando, ahora sí que un paso a la vez se ha estado incrementando este poder a la Fuerza Armada Permanente. Si bien es cierto, lo que se busca es que esté en temas de seguridad pública por excepcionalidad. Ok, está bien, vamos a entender la excepcionalidad, pero de ninguna manera si tú vas a detener al hijo del Chapo en el Sinaloa, en fin, bueno, se entiende que hay excepcionalidades, pero vamos, en la vida cotidiana, en el común, en los retenes que tú mencionas, en fin, a cualquiera lo pueden detener si les parece que es sospechoso, y ahí viene un problema para el detenido, porque ¿dónde están sus derechos humanos? Efectivamente, y esa es la gravedad que nosotros debemos de entender sobre este aval por parte de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte sobre este tema, que al final lo que se hace es seguir defendiendo e incrementando este poder de los militares, de los marinos en tareas de seguridad pública, y eso que estamos hablando de un marco jurídico excepcional en este tipo de participación en seguridad pública. Pero así como están las cosas, veremos qué es lo que va a seguir pasando, pero esperemos que no pase a mayores, aunque el marco jurídico como está, sí está para favorecer a los militares, marinos y sobre todo que puedan atentar contra los derechos humanos. ¿Tú crees que hubo alguna presión política a los ministros de la Corte para tomar esta decisión que raya en lo absurdo? Pues ahí sí no tendría elementos para pensar que hay una presión política, pero lo cierto es que el presidente de la República, un día sí, el otro día también, señala a cada rato que prácticamente la Suprema Corte tiene que estar avalando las políticas que implementa el gobierno federal, lo cual por supuesto que no debe de ser. Cuando menos a mí me da mucho gusto que la ministra presidenta Norma Piña ha dicho una y otra vez, y además a partir de sus votos y sus argumentos, que ella está para defender la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los derechos humanos, y no está para aplaudir al poder ni complacer al poder. Cuando menos esa parte me parece muy positiva, pero aún así no es suficiente solamente la ministra presidenta, se requiere que todos los ministros estén con este compromiso de defender la Constitución y los derechos humanos. Entonces fueron 8 votos de 11 posibles los que dieron o marcaron el hecho de que esto opere de esta manera, y esto lógicamente no es un buen mensaje a la sociedad. Te agradezco muchísimo, Francisco Burgoa, como siempre, la oportunidad de escucharte y entender un poco esto que nos parece sumamente delicado, sin exagerar. Es muy delicado y aquí estamos a la orden, Pepe, te mando un abrazo. Igualmente, fuerte para ti. Hasta pronto. El abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.